comunión continua con el Espíritu Santo para no entrar, digamos, en el juego que Satanás trae a la iglesia, manteniendo a la iglesia en oscuridad, manteniendo a la iglesia, digamos, en la ignorancia. La letra es fría, es sin vida. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, la cual nos fue entregada para que nosotros podamos conocer, entender, tener un conocimiento de que Dios existe, de que Dios es, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero luego nos corresponde a nosotros buscar a Dios, vivir en Dios, conocer al Dios vivo, al que escribió la palabra, al que escribió la letra, al que hizo, al autor de la Biblia. Nosotros conocemos a un Dios que solamente está, si no está escrito en la Biblia, no es de Dios. Es el pensamiento del religioso que tiene ignorancia, del religioso que aún no se ha encontrado con Cristo. El que se encontró con Cristo reconoce que la palabra de Dios, que la Biblia, es el cimiento de su vida espiritual, es el cimiento de su vida en Cristo, pero luego él edifica a través de un encuentro permanente con el Espíritu Santo y un encuentro permanente con el Dios de la vida. Esto, entenderlo de Dios que está soltando sobre la tierra, depende de cuánto yo oigo la voz del Espíritu Santo. Depende de cuánto yo presto atención a la voz del Espíritu Santo. Porque si yo no tengo un encuentro con el Espíritu Santo, es imposible que yo pueda entender lo que Dios está soltando hoy sobre la tierra, lo que Dios trae sobre la tierra en este tiempo. Por eso es importante, necesitamos entender que en este tiempo Dios está levantando hombres con comunión, hombres con intimidad, hombres que verdaderamente buscan la revelación del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos fue dada como cimiento, vuelvo a reiterar, testificando de un Dios creador, de un justificador, redentor y glorificador, un Dios todopoderoso que todo lo puede, sea con digamos, con el carácter con que se presente a los hombres. Dios es uno, es una persona, Dios, sea que se presente en el carácter de Padre, en el carácter de Hijo o en el carácter de Espíritu, que es lo que nos mantiene con vida, sea en la forma que Él se mantenga, que Él se presente delante de ti, sigue siendo el mismo Dios. Nosotros necesitamos, digamos, reconocer que tenemos ignorancia, reconocer que ignoramos cosas, porque cuando creemos que sabemos todo, ya estamos equivocados. Un primer punto que es fundamental, algo que debemos entender y conocer. Nosotros, dice la palabra de Dios, escuche esto, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y nosotros decimos que la Biblia es la verdad. Entonces, conocemos la Biblia y nos encerramos en la Biblia, declarando que esa es la verdad absoluta. Pero la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida. No dice la palabra de Dios que la palabra es la verdad, dice que Jesús es la verdad. Y si Jesús es la verdad, y yo estoy creyendo que Jesús vive, entonces yo debo entender que por la palabra de Dios me es revelado que Cristo es la verdad absoluta. Y cuando yo quiero conocer la verdad absoluta, debo conocer a Cristo. Lo que la palabra de Dios hace es mostrarme el cuadro de Cristo. Pero luego yo tengo que vivificar ese cuadro en mi vida. La palabra debe vivir en mí para que la verdad verdaderamente me libere. Por eso dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿qué es lo que nos han enseñado hasta este tiempo? Basados en doctrinas de hombre, no doctrinas del Señor. Que si nosotros tenemos la palabra, la Biblia, ahora yo entiendo algo muy simple. ¿Cómo tú recibes la palabra escrita? ¿Cómo la recibes tú? ¿Como lo absoluto? Porque si hay algo absoluto es Dios. No es la palabra, esa es su palabra. Pero yo no puedo encerrar a Dios en la Biblia, porque Dios es más grande que la Biblia, porque Él escribió esa Biblia.
Entonces, la falta de conocimiento hace que yo caiga erróneamente, continuamente en la religión. Es lo que utiliza el diablo para mantenerte a ti en tinieblas. Aunque tú hagas 20, 30 años que vas te congregas, hace 20, 30 años que conoces el Evangelio, estás en tinieblas porque no se te ha revelado Cristo. Tú y yo necesitamos que Cristo se nos revele. Y para que Cristo se nos revele, es necesario que cada día yo busque la comunión con el Espíritu Santo. Hay dos tipos de personas que Dios ha escogido en este tiempo. Aquellos que buscan con ahínco a través del conocimiento y de la lectura del Espíritu Santo, y aquellos que han sido escogidos por Dios para hacer tal o cual cosa. Cuando Dios determinó algo sobre tu vida, lo hará. Pero si tú no tienes conciencia, si tú aún no sabes si Dios escogió tu vida para hacer tal o cual cosa, lo que tienes que hacer, amado hermano y hermana, es buscar la intimidad con el Espíritu Santo para que traiga la revelación absoluta sobre tu vida. Cada uno de nosotros fuimos escogidos por una razón. Nadie está en la tierra sin ninguna razón. Dice la Biblia que somos vasos de barro, pero hay vasos que son para honra y vasos para deshonra. Hay diferentes tipos, están los vasos de oro, vasos de plata, vasos de hierro, vasos de cobre, vasos de barro. Cada uno tiene algo en especial y algo para lo que fue designado. Hay personas que van a llegar a las naciones y van a llegar a multitudes, y hay personas que solamente van a predicar en su congregación y van a ser pastor, y otros van a ser porteros toda su vida, pero ellos fueron llamados para ser porteros, y porque fueron llamados para eso, tienen su corona asegurada. Y en el día postrero, cuando nos presentemos delante del Padre de la Gloria, el piso delante de Dios es horizontal, parejo. No tiene estatura, no el apóstol, no el profeta, no. Es el hijo obediente el que se va a presentar delante de Dios, y conforme esas palabras que vivieron en su vida, Jesús dijo cuando estaba en la tierra: yo no te juzgo, yo no te voy a juzgar, sino las palabras que he hablado. Las palabras que he hablado. ¿Por qué? Porque el parámetro nuestro se encuentra en la Biblia, pero yo debo oír la voz del Espíritu Santo. Yo debo entender que Dios me revele su palabra. La Biblia no se lee literalmente. Yo no puedo llevarla a un plano literal, porque si llevo a un plano literal me voy a encontrar que te voy a tener que aplicar ojo por ojo y diente por diente. Y si yo vivo bajo la gracia a mí me dice que yo debo cumplir con lo que está escrito, con la ley. ¿Basados en qué? ¿Basados en qué situación? Porque hay veces, amados hermanos, que nosotros no entendemos situaciones, que no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos entender lo que Dios revela a su pueblo. No tenemos que dejarnos llevar por cosas que nos están apartando. La verdadera libertad proviene de cuando yo conozco a Cristo. La verdadera libertad proviene de un conocimiento, y conocer significa intimidad. Y el único que me va a revelar a Cristo es el Espíritu Santo. Óigame bien esto, la tarea del Espíritu Santo es revelarte a Cristo. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él te llevará a toda verdad. La verdad te hace libre, pero el que te lleva a la verdad es el Espíritu Santo. Tú tienes que entender que en este tiempo Dios necesita que comprendas por qué razón tú estás en este lugar. ¿Por qué razón Dios te puso ahí donde estás? Estás muchas veces cavilando si este es el lugar que me corresponde, este no es el lugar, si Dios me llamó para hacer esto o aquello. Amado hermano, si no te dejas moldear por el Espíritu de verdad, la fe nunca se activará en tu vida. Y si no tienes una activación de fe en tu vida, tú nunca vas a creer para qué Dios te llamó. Dios no te llamó para hacerle peso a la tierra. Dios no te llamó para que estés ocioso. Dios te llamó para que le sirvas, pero para eso tú necesitas tener conocimiento, tú necesitas tener revelación, tú necesitas tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque si no, te encontrarás en tinieblas. Aunque haga 30 años
que te congregas en una iglesia, que vas a algún lugar, aunque seas un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, aunque seas lo que seas, si tú no tienes revelación, si a ti no se te revela Cristo, tú estás en tiniebla. Y mientras estés en tiniebla, Satanás es el dueño de tu vida. Porque la Biblia nos habla claro que Él vino para enceguecerte, Él vino para llenarte, para anular tu visión, para cerrar tu boca y para tapar tus oídos, para que viendo no veas, oyendo no oigas, y Dios no te rescate, no te sane, ni te salve. Tú tienes que entender, amado hermano, que tú tienes que buscar la comunión del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que te ha de revelar la Biblia. La Biblia fue escrita para que el Espíritu de verdad te la revele. Para eso, mientras tú la sigas interpretando conforme tu propio razonamiento, entonces tú sigues estando en tiniebla y no has entendido para qué y por qué estás en la tierra. Yo oro a Dios en el nombre de Jesús para que tú entiendas este mensaje, para que tú comprendas este mensaje y para que este mensaje llegue a tu corazón y a tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús desde aquí, desde General Pico La Pampa, Argentina. Para todo lugar donde llegue este video, yo bendigo tu vida y hago ahora una oración en fe creyendo, respaldado por la palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando hablamos lo que Él quiere, Él respalda con señales y prodigios. Por tanto, ahora yo voy a orar por sanidad por tu vida. No importa cuál sea el problema que tenga, por milagros, milagros financieros, milagros creativos. No importa lo que yo quiero que tú creas y que hagas un acto de fe. Como aquel ciego que tiró el manto, tú hagas un acto de fe. Que en este tiempo, en este momento, extiendas tu mano derecha hacia el receptor donde estás recibiendo esta imagen, este video. Quiero que extiendas tu mano creyendo, porque al momento que suelte la palabra, tú vas a recibir tu milagro, tú vas a recibir tu sanidad, tú vas a recibir la liberación que necesitas en el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, yo clamo delante de tu presencia, declarando tu palabra y tu verdad. Por tanto, en el nombre de Jesucristo, declaro sanidad, declaro milagros, declaro liberación ahora, Padre, en el nombre de Jesús, sobre esa vida, Padre Santo, oprimida, sobre esa vida oprimida por la enfermedad, por Satanás, Padre, por esa vida que necesita un milagro financiero, por esa vida que está clamando, Padre Santo, para salir de la miseria y de la pobreza. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, yo declaro hecho para gloria de tu nombre. Y está hecho en el nombre de Jesús, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Te doy gloria y honra porque tú obraste un milagro. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Le bendigo con toda la paz del Señor. Soy el profeta Hugo Urquiza y vuelvo a reiterar desde General Pico, La Pampa, Argentina. ¿Quiere comunicarse con el ministerio? Hágalos si es desde fuera del país, desde Argentina, fuera de Argentina, hágalo anteponiendo el prefijo 54 9 2302 31 39 32. Vuelvo a repetir, 54 9 2302 31 39 32. Que Dios bendiga su vida, la paz sea con usted en el nombre de Jesucristo para gloria y alabanza del Señor. Amén.